Saludos, amados hermanos. Damos gracias a Dios, Día del Señor, de que a pesar de las condiciones del tiempo podamos adorar a nuestro Dios y poder acercarnos a Él, reconociendo que es día de santa convocación y que debemos continuar nuestro proceso como discípulos de Cristo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hemos estado los domingos en la iglesia estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y hoy vamos a continuar en el versículo 9 en adelante. Vamos a darle lectura, oramos e iniciamos dando gracias a Dios. Dice la bendita palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le invito a que usted abra su Biblia, deje de hacer todo lo que está haciendo, ponga su mente en la palabra, en la bendita palabra del Señor y lee la palabra de la siguiente manera. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, sin nubes, empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su amor y su misericordia, porque nos permite a través de este medio poder hablar su bendita palabra, predicar su bendita palabra, y la recibimos, oh Dios, con humildad y mansedumbre en nuestro corazón, reconociendo que ella es palabra de verdad, palabra viva. Aquella palabra que Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, dijo que por medio de ese evangelio fuimos nosotros renacidos. Creemos, oh Dios, que esta palabra, este evangelio, continuará llamando a aquellos que conforme a ese decreto eterno, como se establece en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, aquellos elegidos de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, habrán de ser rescatados de la corrupción en la que se encuentran, no con oro ni plata, sino a través de la obra gloriosa de Jesucristo, el único mediador, el único salvador entre Dios y los hombres. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén y amén.
Bueno, pongamos un poco de contexto porque ya hemos estado varios domingos en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, y este es un capítulo escatológico, es un capítulo en el que Pedro ya les ha hablado a sus hermanos acerca de su partida que se da bajo el tiempo del emperador Nerón, Nerón, quien en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 o en Apocalipsis capítulo 17 es la bestia del capítulo 13 y es aquel que su valor numérico es 666, es el sexto emperador del Imperio Romano, como se establece en Apocalipsis capítulo 17. Pedro va a morir a manos de Nerón, sabe que su partida está cerca y amonesta a sus hermanos a la palabra de Dios, aquella palabra que al iniciar segunda carta de Pedro establece que Dios ha provisto todo lo que se requiere para la piedad, para la vida, nos ha sido dado por medio de su poder mediante el conocimiento. Nos referimos a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y es en ese conocimiento o sobre ese conocimiento que Pedro dirige a sus hermanos, exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia, a crecer en el evangelio, a afirmar sus vidas sobre la roca inconmovible de los siglos, que dicho sea de paso, es la roca o el fundamento que sería rechazado en el cántico profético de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, el cual traería el juicio del pueblo de Dios, y es ese juicio de la destrucción de Jerusalén y del templo el que toma base el juicio que Pedro tiene en mente. De hecho, Pedro los está preparando para la venida del Señor, la cual ya empiezan a negar los falsos maestros. En capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. En el versículo 12 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Eso es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. ¿Cuál es ese día del Señor? Es la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Es aquello que corresponde a Mateo capítulo 24, Marcos 13 o Lucas 21, el juicio contra la ciudad de Jerusalén, que fue profetizado en el cántico profético y tiene origen en Moisés, o sea, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Y Pedro se dirige con el propósito de que ellos se prepararan principalmente para no caer y ser movidos al error, porque todo lo que se requería para la vida y para la piedad estaba en el Evangelio. Había sido concluido por la obra de Cristo. Esa palabra era antorcha en un mundo de oscuridad. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 3, segunda de Pedro, debo decir, capítulo 3, versículo 14, Pedro les dice a sus hermanos, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? De los eventos y del día del Señor, de esos eventos que serían los dolores de parto y que dentro de los dolores de parto Jesús señaló como algo crítico, no tanto terremotos, hambres o situaciones de guerra, sino los falsos cristos, la falsa enseñanza que su pueblo, sus discípulos debían procurar no ceder, no caer. Dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que hay un contexto escatológico donde tal y como hubo falsos profetas en el pasado, cuando Dios aseveró que vendría juicio y ellos negaban la realidad de ese juicio, no debía sorprenderle a la audiencia, a los destinatarios de la carta, aquellos a los que Pedro se dirige, que de la misma manera habría falsos maestros, falsos cristos, como Jesús claramente señaló en varias ocasiones en Mateo capítulo 24, los cuales negarían al Señor que los rescató. Esa parte es importante, ¿por qué? Y es a la que le vamos a dedicar tiempo en esta exposición, porque el capítulo presenta de manera clara, hay una radiografía muy definida de que estos hombres son hombres corruptos, se describe cómo engañan,
cómo adulan a las masas, cómo mientras están con ellos se recrean en sus errores. Sin embargo, la porción o el pasaje o uno de los pasajes dentro de Segunda de Pedro capítulo 2 que ha creado cierta discrepancia entre el pueblo es si existe la posibilidad de que hombres y mujeres que fueron comprados puedan luego ser destruidos, porque Pedro menciona explícitamente en el mismo versículo 1 que estos atraerán sobre sí mismos, así termina el versículo 1, destrucción repentina. O sea, Pedro está hablando de algo que va a suceder. Y note que la destrucción repentina será sobre los impíos, sobre los incrédulos, sobre aquellos que andan en las concupiscencias de la carne. Pedro no le está hablando a sus hermanos de que van a ser destruidos, a los elegidos, a la verdadera iglesia, sino a aquellos dentro de la iglesia que apostatarían, que tampoco debería sorprendernos, pues Jesús en las parábolas del reino, si nos ubicásemos en Mateo capítulo 13, hay 7 parábolas del reino. La primera parábola es la parábola del sembrador, y una de las cosas que se pueden ver, se observan claramente en la parábola del sembrador, es que habrán algunos que recibirán aparentemente la palabra por algún tiempo con gozo, perseverarán en ella hasta el tiempo en que las cosas se pusiesen difíciles. Y aunque nosotros tomamos esa porción como que cualquiera que haya creído eh, sin regeneración, o sea, solo un asentimiento mental, solo estando de acuerdo por algún tiempo al Evangelio, se apartarían. La realidad es que dentro del contexto de las parábolas del reino que describen ya en la parábola del trigo y la cizaña, la venida del Hijo del Hombre, que es el juicio contra Jerusalén, lo que realmente está detrás es que cuando llegara aquel momento, aquellas señales, aquellos dolores de partos que anunciaban la cercanía del juicio contra Jerusalén, muchos de ellos terminarían apartándose y mostrando que realmente no habían sido llamados ni elegidos por Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque la segunda carta de Pedro es solo un libro dentro de los 66 libros que contiene la Biblia cristiana, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y estamos convencidos de que segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 2:1, hace referencia a Deuteronomio 32, versículo 6. Ese es el pasaje de base. ¿Cómo lo sabemos? Vamos primero a leerlos en la versión Reina Valera y luego le voy a mostrar o le voy a decir cuál es el cambio que tiene en la versión Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, y cómo ahí se tradujo esa palabra que en segunda de Pedro 2:1 se traduce como rescató. Vamos entonces a Deuteronomio, el capítulo 32. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, quinto libro. Si iniciamos desde el libro de Génesis, es el último libro de Moisés, y allí hay una pregunta, o de hecho hay varias preguntas, y dice Deuteronomio 32, versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Ese es el pasaje de referencia que está detrás de segunda de Pedro 2:1. Y usted dirá, pero ¿cómo? Ni tan siquiera hay un lenguaje similar. Sí lo hay. Lo que sucede es que la pregunta, ¿no es Él tu Padre que te creó? Como está traducida en la versión Reina Valera, cambia un poco de cómo se tradujo en la versión griega o la Septuaginta, la versión de los 70, que era realmente la versión que comúnmente se utilizaba en el primer siglo. Y la palabra que se utiliza en hebreo es una palabra cuyo significado significa comprar, poseer, ganar. De hecho, la Septuaginta dice, no es Él tu Padre que te adquirió, que te compró. Y debo decirles que este pueblo
que en Deuteronomio 32 Dios compró, es el pueblo que está saliendo, porque Dios les dice por medio de Moisés al pueblo que había sido rescatado, sacado de Egipto, que habían sido adquiridos por Dios, pero aquí hay una advertencia al pueblo a reconocer, a entender que aquellos que se apartaron, que no creyeron, luego fueron destruidos, y a la vez anunciando, profetizando Deuteronomio 32 que lo mismo volvería a ocurrir, ya que el pueblo se apartaría totalmente de aquel que es la roca. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, hablando del pueblo de Israel, usando la palabra Jesurum, dice: pero engordó Jesurum, entiéndase Israel, y tiró coces. Eso es, comenzó a patear. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. El contexto es de apostasía. Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Así que Moisés está trayendo a colación cuando describe el juicio que sucedería posteriormente en los postreros días, como se establece en Deuteronomio 31 y específicamente en el versículo 29. Dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. Esos postreros días son los postreros días que Pedro está anunciando que traerían el juicio contra Jerusalén, y que el cántico profético de Moisés ya había aseverado que el pueblo menospreciaría la roca de salvación y le traerían o le provocarían a celos, y que eso traería, entre muchas cosas, el día de venganza o el día de retribución, que dicho sea de paso es Lucas capítulo 21, donde claramente usted puede ver que es el pasaje que va a la par, es análogo con Mateo 24, con Marcos 13. Dice que el juicio contra Jerusalén, el momento en que la ciudad de Jerusalén se viese rodeada de ejércitos, debían saber que se estaba cumpliendo lo antes profetizado, y le llama el día de retribución. Deuteronomio 32 le llama el día de retribución, el día de venganza. En el versículo 35, Deuteronomio 32, 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Sin embargo, también allí se expresa, se asegura que habría un remanente que sería preservado, porque Dios tendría piedad, acortaría aquellos días, como se menciona en Mateo capítulo 24, por causa de los elegidos. Esa porción proviene de Deuteronomio 32, 36, que dice: porque Jehová juzgará a su pueblo, no es al mundo, dice, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Así que Pedro está anunciando que ese juicio ha llegado, y el hecho de que ese pueblo haya sido comprado no implicaba que fuese salvo, como lo sabemos categóricamente, ya que algunos utilizan esta porción para establecer, para asegurar que la salvación se puede perder. Pero eso no es correcto. El contexto o la interpretación de lo sucedido en el Antiguo Testamento con relación a Deuteronomio 32, versículo 6, se halla claramente especificado en la carta a los Hebreos. Le invito a que abran su Biblia en la carta a los Hebreos, y especialmente en el capítulo 3 y capítulo 4 se establece que los que no entraron no porque habían creído verdaderamente, sino porque nunca creyeron. En el capítulo 3, versículo 16 de la carta a los Hebreos dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esos son los que en Deuteronomio 32:6
se establece que fueron adquiridos en la Septuaginta, o que se usa la palabra hebrea, que fueron comprados, sin embargo fueron destruidos. Pero no fueron destruidos porque fueron redimidos en el sentido de haber sido regenerados y de ser parte del pueblo de Dios. Todo lo contrario, no lo eran. Dice el versículo 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿Con quiénes estuvo, se pregunta el autor, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, ese pueblo que fue adquirido fue destruido posteriormente. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos, ahora da la explicación, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La causa fue incredulidad, o sea, no habían creído. En el capítulo 4 lo explica todavía o da detalles que nos ayudan a entenderlo cuando en el versículo 2, Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí hay una advertencia, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. O sea, ellos realmente no habían creído. Sin embargo, se asegura en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, Pedro no está advirtiéndole a sus hermanos sobre la posibilidad de caer, sino que debían entender que como en el pasado habrían hombres falsos creyentes que estarían lamentablemente dentro de la iglesia visible, que comerían con ellos y que son manchas en sus ágapes, en sus reuniones, como se establece en el versículo 13. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros, mientras participan de la adoración y de aquellos eventos que la iglesia realizaba, se recrean en sus errores. ¿Por qué? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son ellos hijos de maldición. Ah, eh, hijos de maldición claramente ya establece que estos no son hijos de salvación, sino que son apóstatas que fueron profetizados, que vendrían a suceder, vendrían a realizar una función dentro de este tiempo, y Pedro insiste en que no debían darle paso a sus opiniones, a sus prédicas, sino que ellos se debían fortalecer en el conocimiento del Evangelio y de Cristo y perseverar en ese conocimiento. Así que Pedro comienza a describir el juicio repentino que vendría, como se establece en 2 de Pedro 2:1, sobre estos falsos maestros, y con ellos los que serían disuadidos, serían llevados a creer en el error. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 de Pedro 2:1. Ahora bien, esa destrucción repentina, una vez más, no está aseverando, no está estableciendo que un creyente pueda perderse, sino lo que Pedro está diciendo, estos hombres van a recibir prontamente el juicio de Dios, y ese juicio de Dios sería el día del Señor, el día en el que el Señor vendría, la venida del Hijo del Hombre, que es Mateo capítulo 24, que es el juicio contra la ciudad de Jerusalén y que conllevaría la destrucción del templo, algo que ya Pedro en otras predicaciones había anunciado, lo había claramente señalado cuando en Primera de Pedro,
claramente se establece en el capítulo 4 y versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál era la casa de Dios? El templo. De hecho, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 7, Pedro estaba anunciando el fin, pero no era el fin del mundo, era el fin de la era del antiguo pacto, que no podía cerrar sin los juicios y maldiciones que vendrían por causa de haber abandonado el pacto mosaico y con él las maldiciones que debían venir como violación. Dice Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Así que ese fin, ese juicio, cuando lleguemos al capítulo 3, lo van a negar los falsos maestros y un juicio que está ligado a los postreros días, porque en el capítulo 3 de Segunda de Pedro y versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, y esos burladores, ¿qué harían? Rechazarían la doctrina del juicio que vendría como rechazo del Mesías y la violación del pacto. ¿Qué dirían estos falsos maestros? Segunda de Pedro 3:4 responde diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, la promesa de su venida. O sea, no vemos que haya sucedido nada. Pero Pedro le dice a su hermano que ellos se mantengan firmes, creciendo en el conocimiento de Dios, porque ese día ciertamente vendrá. ¿Qué debían hacer? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, se dirige a los verdaderos creyentes, a la verdadera iglesia, y le dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pedro no está señalando que los verdaderos creyentes puedan perderse. Pedro está presentando la realidad de que siempre ha habido falsos maestros y que esos falsos maestros dentro del pueblo, que hay una parte del pueblo que solo se acerca a Dios por asentimiento, por algún tiempo, creen, pero no es una fe, que es el resultado de haber sido rescatados de aquel estado de corrupción que heredaron de sus padres, como se establece en la primera carta, de haber sido elegidos en la presencia de Dios, como se establece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Así que estos se apartarían. Son los mismos nuevamente que en la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, se establece en el segundo terreno que cuando llegara el momento del juicio se apartarían, porque no habrían verdaderamente creído, no habían dado, no había raíz, no habían dado fruto ninguno, solamente había una cuestión de, por algún tiempo, de estar de acuerdo o de abrazar parcialmente el evangelio. Esos son los apóstatas y no debe sorprendernos porque la escritura habla de los apóstatas. De hecho, Jesús inmediatamente inicia su ministerio en Mateo capítulo 5 y 7, esos tres capítulos, en el famoso sermón de la montaña, establece o finaliza en ese sermón estableciendo que debían tener cuidado de rechazar, de no prestar atención a lo que él estaba diciendo y de fundamentar sus vidas sobre la arena, y establece aquel cuadro de aquella casa construida sobre la arena o sobre la roca, y dice que los que la construyeron sobre la arena, cuando vino el tiempo, cuando vino la aflicción, cuando vendría el juicio, serían destruidos, mientras que aquellos que habían fundamentado, que habían anclado, que estaban en Cristo y permanecían en Cristo, ellos en medio de las vicisitudes, en medio de la crisis, en medio del engaño, en medio de un mundo de oscuridad, la palabra de Dios seguiría siendo para ellos luz y antorcha. De hecho, en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, se establece claramente que los verdaderos creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, no pueden regresar atrás, no pueden tornarse al pecado. En Primera de Juan, en el capítulo 3,
Y voy a iniciar en el versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, escuche, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, no le habían conocido. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, que es lo que practicaban, claramente se describe en segunda de Pedro, capítulo 2, los falsos maestros como aquellos inconstantes, aquellos que serían seducidos o engañados. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dicho sea de paso, en Primera de Juan, en el capítulo 2, hay una afirmación donde se establece el mismo tiempo de los postreros días, con la expresión el último tiempo, y se establece que habría apostasía y que los únicos que se apartarían no debía sorprenderle a aquellos que no habían creído. ¿Dónde se establece ello? En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios dice con toda claridad, hijitos, ya es el último tiempo, y este último tiempo no es el fin del mundo, es el último tiempo del cierre del antiguo pacto al nuevo pacto. Recuerda que lo que los judíos estaban esperando era el reino, era el establecimiento de ese periodo del milenio, no el fin del mundo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, o sea, falsos maestros, personas que negarían a Cristo, su eficacia, su obra. Dice, pero es por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, esto es una señal, dice Juan, de que estamos viviendo ese tiempo. Exactamente como ya vimos en Mateo 24 en otras predicaciones con relación a los falsos cristos que aparecerían. Ahora bien, escuche, es categórico el versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen sido, observe que no dice que eran de nosotros y se apartaron. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que Juan no está advirtiendo en Primera de Juan, capítulo 2, que existe la posibilidad de que alguien que en un momento determinado haya creído verdaderamente, posteriormente pueda apartarse y ser destruido, enjuiciado por Dios. Tal cosa no existe. De hecho, Jesús mismo, cuando les habló en el sermón del monte, hay una perícopa muy importante en el capítulo 7 de Mateo, Mateo 7, 21. Mi Biblia tiene una perícopa, un encabezado, un título arriba del versículo 21 y dice, nunca os conocí. ¿Y qué dice el texto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que el afirmar, el decir que Jesús es el Señor, no hace a nadie, como algunos aseveran, un cristiano. Por eso tenemos personas que pueden aseverar por algún tiempo que Cristo es el Señor y luego tornarse atrás. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, aquí viene la afirmación sumamente importante que es pertinente para la interpretación de aquello que ya vimos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Dice, entonces les declararé
nunca os conocí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús no hace una afirmación de que él los había conocido, pero lamentablemente, finalmente se extraviaron. A Dios no se le extravían sus ovejas, porque él las conoce, como dice Juan 10, y él vino a dar su vida por sus ovejas. A él nadie se las arrebata de su mano, porque el Padre se las dio. El Padre es mayor que todos y nadie puede quitárselas. Así que Jesús no está en la expectativa de que algunos pudieran retroceder atrás de los que verdaderamente habían creído. La enseñanza aquí es cuidado, porque habrá hombres dentro de la iglesia visible que no son parte verdaderamente del rebaño elegido por gracia, que prestarán oído a fábulas, serán engañados por aquellos que le hablan de libertad, pero son ellos reos del error o del pecado. Así que nunca os conocí una expresión que establece que nunca hubo ninguna relación. Lo mismo se establece en Primera de Juan capítulo 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No dice eran por un tiempo, pero lamentablemente, como fuimos advertidos, había la posibilidad de que nos pudiéramos tornar atrás. Eso no es lo que aquí dice. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, todo lo contrario, se establece el factor perseverancia, hubiesen permanecido, hubiesen estado con nosotros todavía, pero salieron, la frase final de Primera de Juan 2:19, pero salieron para que se manifestase, para que quede claro que no todos son de nosotros. Ese mismo pasaje, ese mismo contexto, podemos verlo en la segunda carta del apóstol Juan. Le invito a abrir ahora, segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 9. Digo versículo 9 porque realmente solo hay un capítulo en segunda de Juan. Si gusta verlo de esa manera, pues puede ver segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y mire lo que dice el apóstol Juan. Voy a iniciar en el versículo 7 porque vea que el contexto es el mismo de Pedro. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, no era que se iban a perder, sino el fruto de la perseverancia, de mantenerse firmes en medio de la prueba, no sintieran luego lástima, como le pasó a Pedro, de que en medio de la declaración y la afirmación de que estaría, pudiese pasar por un periodo de duda. Cualquiera que se extravía, segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía, cualquiera es una afirmación categórica, cualquiera es cualquiera, incluye a toda persona. Cualquiera que se extravía y no persevera, vean nuevamente por favor el factor perseverancia en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. No dice que ha tenido a Dios o que Dios los abandona, no tiene a Dios. En otras palabras, está diciendo que la razón por la que se extravían, la razón por la que no perseveran en aquello que en un principio afirmaron creer es porque no tienen a Dios. El que persevera, y ahora vuelve al factor perseverancia, pero los que realmente perseveran, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre. Observe que se está haciendo una clara distinción entre aquellos que no perseveran y los que perseveran. Y el factor ni tan siquiera tiene que ver con las fuerzas, tiene que ver con que Dios esté en la vida de esa persona o no. Es
el que Dios esté en efecto en el que los haya rescatado, lo que da paso a la perseverancia. O sea que la perseverancia de los santos no es el resultado del esfuerzo de permanecer en la gracia, sino todo lo contrario, de haber sido rescatados, de haber sido llamados por la gracia de Dios a salvación. Es Dios quien preserva a aquellos que eligió, a aquellos que salvó, a aquellos que limpió en Cristo como el Cordero inmolado, ya destinado antes de la fundación del mundo, como se establece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 en adelante. Esta misma explicación que hemos escuchado ha dado Juan es exactamente la conclusión a la que va a llegar Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22. Regresemos a Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22, para que no quede duda a la audiencia de Pedro de qué era lo que él estaba hablando, Pedro les va a decir lo siguiente. Preste atención porque esto es sumamente importante. Pedro no deja su audiencia en el aire a especulaciones, a teorías, a suposiciones. A mí me parece, yo creo, me dijeron. No, ¿qué había realmente acontecido? ¿Qué les acontecería a estos? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Esto es exactamente lo que Jesús señala en Mateo cuando ha enviado a sus discípulos a predicar el mensaje del reino de los cielos en Mateo capítulo 10 y les dice que se centren en la extensión de Judea. Sin embargo, luego Jesús también sale a predicar ese evangelio con ellos. ¿Y qué acontece? Que aun cuando Jesús mismo anunciaba el evento, el juicio que vendría, la verdad es que los que no habrían de creer no creyeron ni aun cuando fue Jesucristo mismo, el mismo que anunció lo que sucedería. Y eso lo tenemos claramente en Mateo, cuando Jesús habla de los juicios, los ayes sobre las ciudades impenitentes. Lo puede usted luego ver en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, donde, por ejemplo, dice la escritura, entonces comenzó a reconvenir este Jesús a las ciudades en las cuales había hecho muchos, dice, de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Ese ay es una expresión profética de juicio. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio, Jesús estaba anunciando ese día del juicio que Pedro ya entiende está próximo a ocurrir y ve cómo algunos despreciaron el mensaje inmediatamente, como se establece en la parábola del sembrador, que es el caso del primer terreno, aquellos que oyeron, pero cayó en pedregal, la palabra fue inmediatamente rechazada, o aquellos en el segundo terreno que luego de aparentemente recibir el mensaje con gozo o alegría, cuando llegó el tiempo de los dolores de parto, el tiempo del juicio, se alejaron y apostataron. Así que, volviendo a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero ya sabemos por Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, o Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, que los que no perseveran
que los que se tornan atrás de la doctrina de Cristo es porque no tienen a Dios, porque no eran parte del rebaño, por eso no perseveran junto al rebaño de Cristo. Y aquí se establece categóricamente lo que sucedió innegablemente en el versículo 22. Segunda de Pedro 2:22 es una referencia a Proverbios capítulo 26, versículo 11, y que dice esa porción en segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido, vea que Pedro tiene que dar una explicación para no dar pie a especulaciones, a caer en la doctrina de que la salvación se puede perder, de que Pedro está diciéndole a sus hermanos que deben tener cuidado de, luego de haber sido salvos, ser condenados. Ese no es el propósito. En segunda de Pedro dice, pero les ha acontecido a los que se tornan atrás, a aquellos falsos profetas o falsos maestros, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, el perro vuelve a su vómito. Observe que el perro, en términos generales, expulsa aquello que de alguna manera le ha caído mal y posteriormente vuelve a comérselo. El perro vuelve al vómito y luego dice la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es importante esta expresión porque no dice que la oveja que ha sido lavada se convierte en un cerdo. Dice, son cerdos, son inmundos, son impíos, nunca han sido. Pudieran aparentar por algún tiempo haber sido lavados, son sepulcros blanqueados, como Jesús le dijo a los fariseos, a los escribas, que por fuera daban apariencia de piedad, tenían sus seguidores, habían captado la atención de una parte del pueblo, como lo harían estos falsos maestros con sus disoluciones, con su mensaje de libertad, de una aparente libertad, cuando realmente eran esclavos del pecado, como se establece en el versículo 19 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ningún hijo de Dios es esclavo de corrupción. Éramos esclavos del pecado y de la corrupción, pero fuimos libertados en Cristo. Por tal razón, el verdadero creyente que ha sido no solo libertado, sino que ha sido transformado en su corazón por la gracia de Dios y que el Espíritu Santo viene a residir en él, es imposible que pueda tornarse atrás. Así que Pedro explica que lo que ha sucedido o que lo que le sucedería a estas nubes sin aguas sería que se tornarían o que al final la dificultad, el tiempo, mostraría su verdadera naturaleza. Y saben que eso es una realidad que no solamente se ve en el contexto espiritual, en la escritura, sino se ve en la vida cotidiana. La realidad es que si usted quiere saber quiénes son realmente sus amigos, quiénes son aquellos que realmente le estiman, le aman, solo tiene que esperar al tiempo, porque el tiempo y la verdad son hermanos y andan juntos. Por eso hay esa famosa expresión que solo falta el momento en el que algunas personas se doblen para que se les vea la costura. Solo falta el momento propicio para que evidencien quiénes realmente son. Así que Pedro no está diciéndole a sus hermanos que existe la posibilidad de que fuesen engañados, porque tal posibilidad no es posible, ya que el Señor Jesús, quien introduce esto mucho antes que Pedro, en Mateo capítulo 24, claramente asevera que tal cosa no sucedería. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, como se establece en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. De hecho,
En el versículo 31 se establece: y enviará a sus ángeles a sus escogidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. O sea, sus escogidos permanecerían y por eso fueron llamados a perseverar en la palabra de Dios, y aquellos que vivían en Jerusalén, llegado el momento en que viesen eh, el tiempo del juicio, la cercanía, debían salir de Jerusalén, como se establece en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hemos pasado algún tiempo durante este día viendo segunda de Pedro, capítulo 2, y quisiera terminar no solamente mostrando que Pedro categóricamente establece que los que se tornan atrás se tornan porque esa es su naturaleza, como la del perro, o porque no ha habido un cambio de naturaleza con relación a la puerca lavada o al cerdo lavado. Pero también es importante no olvidar la base que ya vimos en la predicación pasada y con la que inicia la lectura en el versículo 9, porque habla de la perseverancia de los santos, de aquellos escogidos por Dios. Cuando está mencionando Pedro, y con esto termino, que ciertamente va a venir el juicio, como sucedió el juicio contra los ángeles, como sucedió, menciona el juicio contra el mundo antiguo en el versículo 5, como sucedió el juicio contra Sodoma y Gomorra en el versículo 6, pero cuando está hablando del juicio contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo cual ya mostraba el juicio que vendría sobre Jerusalén, porque Jerusalén espiritualmente sería categorizada como que se había convertido en Sodoma. Y si usted dice, ¿dónde está eso? Eso está en el libro del profeta Isaías, ya se le llama de esa manera una ciudad apóstata, adúltera, pero específicamente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y en medio del juicio que vendría, dice en el versículo 7, para finalizar, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así vive el creyente dentro del mundo en que todavía vivimos. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, porque hemos sido rescatados del mundo. Y el versículo 9 ofrece una explicación y un argumento irrefutable, poderosísimo, sobre la perseverancia que hemos visto de los santos, que expuso con toda claridad Juan en Primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19, o en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. El que los que están en Cristo, los que tienen a Dios, no pueden tornarse atrás, no se van a tornar atrás, porque el factor perseverancia es el que muestra que son verdaderamente hijos de Dios, como el factor no perseverancia es el que demuestra que nunca fueron de Dios. Sabe el Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y escuche, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así que Pedro no les está diciendo a los piadosos, a los elegidos, a la verdadera iglesia que debían tener temor. Todo lo contrario. Utiliza el último juicio, el de Sodoma y Gomorra, el cual ya mostraba lo que le sucedería a la ciudad de Jerusalén, para establecer, en el caso de Lot, la perseverancia y la gracia, salvando, preservando a los piadosos como Lot y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que segunda de Pedro, capítulo 2, bajo ninguna circunstancia enseña
la pérdida de la salvación. De hecho, no se puede perder algo que nunca se ha tenido. Usamos ese lenguaje, pero la realidad es que no se puede perder la salvación. No hay gente que obtuvo la salvación y que posteriormente la pierden porque se tornan, regresan a su antigua manera de vivir. No, el que regresa a su antigua manera de vivir, el que continúa viviendo como antes vivía, simple y sencillamente es porque realmente en ese no ha habido salvación. Lo que nos debería llevar más allá de una cuestión de divisiones entre las iglesias de forma interpretativa, a nosotros reflexionar con profundidad, y a este punto lo invito a ello, a preguntarnos si realmente en nuestras vidas se evidencia que hemos sido salvos. Porque segunda de Pedro, capítulo 2, muestra claramente que la vida de aquellos falsos maestros como de sus seguidores era una vida de pecado y de corrupción. No había ninguna evidencia del fruto de la santificación y de la perseverancia en la doctrina. Y no debemos engañarnos, porque si por alguna razón no hemos creído verdaderamente y la palabra de Dios nos está llamando al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, entonces es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a la sola fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A usted no lo va a salvar una iglesia. Si usted es parte de la iglesia es porque está en Cristo. No se puede ser parte de la iglesia sin estar en Cristo. Por lo tanto, aquellos que hablan de estar en una iglesia, pero no están en Cristo, se engañan. Y son aquellos a los que Jesús, tan temprano como al inicio de su ministerio, les dice, no se engañen, porque a mí no me engañan. Ser un hijo de Dios no se trata de haber participado en alguna actividad o haberme escuchado en alguna parte de mi ministerio. Si sus vidas no han sido edificadas sobre el fundamento del arrepentimiento y la fe en que yo soy el Mesías, pereceréis como aquella casa sobre la arena. Y no se engañen, nunca os conocí. Y lo triste es que termina diciendo que son muchos los que serían engañados. No muchos los que serían salvos y luego se perderían, sino muchos los que creerían que habrían sido salvos y nunca lo fueron. Es mi oración en este momento dado que la palabra de Dios haya traído iluminación, conocimiento a nuestras vidas y nos haya ayudado a entender esta porción de la Escritura que en ocasiones lamentablemente se utiliza para un propósito que no es el propósito para el cual el Espíritu Santo, por medio de Pedro, se dirige a los hermanos nuestros en el primer siglo. Una vez más, Pedro no está advirtiendo de la posibilidad de que un verdadero creyente pueda perderse. Pedro está advirtiendo de la posibilidad de haber participado por algún tiempo dentro de la iglesia visible, sin ser parte de la iglesia invisible, de la verdadera iglesia, de los verdaderos regenerados, y finalmente ser destruidos, porque nunca lo fueron. Dios nos libre de tal engaño. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su amor y su misericordia, por este tiempo, por este espacio que usted nos brinda en medio de la situación del clima que nos ha impedido poder congregarnos como hermanos, pero aún así por este medio poder juntarnos y poder escuchar su bendita palabra, Señor. Su palabra que trajo salvación a nuestra vida y su palabra que continúa trayendo vida, renovando nuestros pensamientos, llamándonos todavía al arrepentimiento, quitando lo que no conviene, dándonos una perspectiva clara de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es justo, de lo que es injusto. Damos gracias, oh Dios, por la obra de Cristo. Y damos gracias porque lejos de hallar en este pasaje una advertencia de que podríamos perder la salvación, hallamos una clara promesa en Lot de que los que
realmente han sido llamados por Dios, aquellos que son piadosos, aquellos que son declarados justos por la justicia de Cristo, serán librados del tiempo del juicio. A Dios sea la gloria y a Jesucristo nuestro Salvador y al amado Espíritu Santo quien nos preserva en esa gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, Dios mediante nos veremos pronto, pero hasta aquí la bendita palabra de Dios. Recuerde, adelante en el Señor siempre. Amén.